He titulado esta predicación "No sé qué hacer". No sé qué hacer. No sé en cuántas ocasiones tú te has encontrado en este dilema. No sé qué hacer. En muchas ocasiones, sobre todo a través de los medios de comunicación, medios informativos, de manera especial cuando sucede, por ejemplo, una tragedia, de que hay un edificio donde se produce un incendio y mueren personas. Y los medios de comunicación, los expertos, luego nos dicen cómo debemos actuar cuando nos encontramos en una situación de un incendio. Tenemos que salir de casa, tenemos que quedarnos en ella, podemos coger el ascensor o no, y nos dan unas pautas, aunque es cierto que muchas veces luego solo olvidamos si estuviéramos en esa situación, pero bueno, es necesario que se nos diga qué debemos de hacer en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si se me para el coche en la carretera, en un túnel, ¿cómo he de responder? O estoy un día en un restaurante y quien está al lado mío sufre un infarto, al menos eso creemos nosotros, o se atraganta y no puede respirar. ¿Cómo actuamos? ¿Qué puedo hacer en ese instante? O quizás estoy en casa, se me rompe el grifo y empieza a salir agua y agua, ¿y qué hago? A veces vivimos situaciones donde, honestamente hablando, no sabemos qué hacer en esa situación. Todos nosotros hemos experimentado, hemos tenido que enfrentarnos a problemas, a dificultades, situaciones difíciles que nos superan, que nos sobrepasan, situaciones en las que hemos dicho, no sé qué hacer, no sé qué hacer. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron precisamente estas situaciones donde reconocieron que no sabían cómo actuar en determinados momentos de crisis. Uno de esos personajes bíblicos que vamos a ver en esta mañana es el rey Josafat. Fue al parecer uno de los mejores reyes que tuvo Judá una vez que el reino de Israel se había dividido entre norte y sur. Y Josafat fue uno de esos hombres que sí cometió errores, algunos, como los cometió un antepasado suyo, David. Estamos viendo en estos últimos tiempos, probablemente el mejor rey que tuvo Israel, pero también cometió errores. Josafat también. Él tuvo en un momento determinado, como vamos a ver en esta mañana, que enfrentarse a un ejército de enemigos que eran mucho más numerosos que el ejército de Judá. Y la primera reacción que él tuvo cuando vio ese enorme ejército fue sentir temor, tener miedo. Eso era lo más natural, lo más lógico. No es que le faltara la fe, no. Él tenía fe, creía en Dios, pero hay momentos en nuestra vida donde las circunstancias nos sobrepasan y por muy creyentes que seamos, a veces nos llenamos de temor, sentimos miedo. No sé qué hacer en esta situación. Igual, quizás tú que estás en esta mañana aquí, ¿has experimentado esto? O a lo mejor llevas un tiempo donde precisamente te encuentras en esta situación con dificultades, con problemas, incertidumbres, y no sabes por dónde tirar. En la vida de Josafat, como vamos a ver en esta mañana, encontramos algunos principios bíblicos que nos ayudan a todos nosotros a hacer frente precisamente a esas situaciones por las cuales Dios a veces permite que transitemos, porque Él tiene un propósito, tiene un objetivo en tu vida y en mi vida. Y hay al menos 4 cosas que me gustaría ver en esta mañana, en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30.
4 cosas que sería bueno que tú y yo también pudiéramos hacer si queremos salir vencedores, queremos experimentar la salvación, la liberación de Dios en medio del conflicto por el cual quizás estamos atravesando ahora o quizás lo hagamos más adelante. Y hay, como he dicho, 4 cosas que me gustaría señalar en este pasaje. En primer lugar, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles, problemas, pruebas, tribulaciones? Bueno, en primer lugar, hermano y hermana y amigo, lo que tenemos que hacer es acudir al Señor en oración. Eso sí, con humildad, con humildad. Vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Dice así: pasadas estas cosas, se refiere a lo mencionado en el capítulo anterior. Dicho sea de paso, te animaría a que de manera especial pudieras leer en casa 4 capítulos de este libro. Capítulo 17 hasta el 20, porque en cierta forma son los 4 capítulos que nos hablan acerca de este personaje llamado Josafat. Un personaje que a mí personalmente hace unas semanas me impactó. Estaba leyendo simplemente los últimos versículos de este capítulo 20 y aunque era un pequeño devocional, me hizo leer todo el capítulo, y no solamente este capítulo, sino también los capítulos anteriores, lo que me llevó a compartir algo hace un par de jueves en el culto de oración. Lo que dije aquel día no lo voy a decir hoy. Quisiera añadir algunas cosas más que no dije en ese momento que encontramos en este pasaje, pero te invito a que puedas leer del capítulo 17 hasta el capítulo 20 que tenemos en esta mañana delante. Y nos dice versículo 1 que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat, recordemos, es el rey de Judá, el reino del sur. Y entonces acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, al rey, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Fijaos, nos dice versículo 3 que entonces él, Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar, para buscar, para orar a Dios, a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Qué interesante, ¿verdad? Cuando Josafat le informaron de que venía un gran ejército, una gran multitud a atacarles,
Él se acercó en oración a Dios, acudió al Señor. Versículo 3 nos dice que él sintió miedo y decidió acudir al Señor. Leo en la versión Dios habla hoy. Dice otra versión que él tuvo miedo y humilló su rostro para consultar, buscar a Jehová. Hemos leído ahora en nuestras Biblias. Es decir, Josafat, después de sentir temor, hemos dicho hace un momento que fue algo natural, algo lógico en medio de un problema de tal envergadura. Él dice que sintió temor, vale, pero después seguidamente él decidió buscar a Dios en oración. Es decir, él no se desesperó, no, ni tampoco puso su confianza en el ejército que Judá tenía, que si nos vamos al capítulo 17, en este contexto de este rey, nos dirá que Josafat tenía un ejército de más de 1.000.000 de hombres. Vale, ahora viene un ejército contra él que es superior, una gran multitud. Pero a pesar de eso, Josafat no puso su confianza en su ejército. ¿Qué es lo que hizo? Él convocó a todo el pueblo, a todo Judá, a un tiempo de oración y de ayuno. Versículo 3 hemos leído. Y en su oración es interesante, si la leemos más despacito en nuestras casas, del versículo 5 al versículo 12, vemos que una de las cosas que básicamente está haciendo Josafat en esa oración es recordar, traer a su memoria y a la memoria de todo el pueblo lo que nuestro Dios había hecho en el pasado con sus padres. Señor, mira qué bueno, qué misericordioso, qué bondadoso fuiste tú en el pasado con los nuestros. Tú eras el Dios de nuestros padres, dice versículo 6, el Dios de nuestros padres que hizo maravilla, pero ahora el Dios de nuestros padres, dice versículo 7, es también nuestro Dios. Es decir, Dios no había cambiado. Está diciendo, mira Señor, tú eres el Dios de nuestros padres, pero tú sigues siendo nuestro Dios en el presente. Tú no has cambiado. Las maravillas que tú hiciste en el pasado, sabemos que puedes hacerlas hoy en medio de tu pueblo. En palabras del autor de Hebreos diría que Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Él no cambia. Cambiamos nosotros, cambia la sociedad, cambian muchas cosas, pero hermanos y hermanas, Dios no cambia, su palabra no cambia, su palabra permanece para siempre. Y cuando Él prometió a sus hijos en el pasado que iba a estar con ellos, no os desampararé ni os dejaré, esas promesas las encontramos también para ti, para mí en el día de hoy. Y ahora en cierta forma es esto lo que está haciendo Josafat. Tú eres el Dios de nuestros padres, cierto, versículo 6, pero también eres nuestro Dios en el día de hoy. Y por eso acudimos a ti, versículo 6. Y evidentemente el texto nos recuerda que la respuesta a su llamamiento, hemos visto versículo 3, que Josafat convocó a todo Judá. Versículo 4 nos dice que los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda, el socorro del Señor. Todos nos dice el texto. En el versículo 13 se nos dirá que allí, en aquella convocatoria, en aquella asamblea, en aquel culto de oración, se nos dice versículo 13 que estaban todos los hombres de Judá de pie delante del Señor y fijaos, con sus mujeres, con sus hijos e incluso los niños más pequeños. Dice versículo 13. ¡Qué hermoso lo que el texto nos está diciendo! Ante un problema tan enorme, ante una gran multitud
multitud de enemigos, de problemas, de dificultades. Josafat hizo un llamado al pueblo: tenemos que reunirnos a orar. Incluso hay que ayunar. Una práctica a través de la cual básicamente se estaba diciendo que en tiempo de necesidad no había otra cosa que arrodillarse, dejar todo a un lado, incluso hasta dejar de comer para postrarnos ante Dios y clamar. Hay una urgencia, hay una necesidad. Y es interesante como todo, el texto lo enfatiza, todo Judá, hombres, mujeres, hijos, niños pequeños, allí estaban todos. Y cuando yo leía este pasaje, he de reconocer, he de confesar que me planteaba una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esto no sucede hoy en la iglesia? ¿Por qué cuando somos convocados cada jueves para orar juntos, por qué no estamos todos? ¿Por qué cada vez somos menos los que acudimos al culto de oración? ¿Por qué? Es una pregunta que a veces me hago. Incluso me planteo: ¿seré yo el problema? ¿Será que en mi vida hay algo que no anda bien? O quizás en tu vida, en la vida de la iglesia. Entiendo que puedan haber razones legítimas que alguien pueda aportar para decir: yo es que no puedo estar los jueves a las 8 de la tarde. Pueden haber razones legítimas, claro que sí. Pero yo estoy convencido de que las mayorías de las razones que presentamos para no venir a un culto de oración probablemente sean excusas. Excusas. ¿Es que acaso, hermanos y hermanas, nos hemos olvidado que tenemos una lucha encarnizada? Josafat se iba a presentar ante un gran ejército superior a ellos, y ante tal multitud de enemigos, él clamó a Dios, hizo una convocatoria, el pueblo respondió. Pero hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice claramente en ese pasaje tan conocido, donde nosotros, tú y yo como iglesia, como cristianos, nosotros no estamos luchando con un enemigo de carne y hueso, un enemigo humano, no. La Biblia nos recuerda que estamos luchando contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de las regiones celestiales. ¿Tú y yo nos creemos esto? ¿Somos conscientes de que el enemigo es real? Y que como iglesia tenemos que sentir la necesidad de venir juntos y orar y clamar al Señor, al Dios Todopoderoso, para que nos proteja de este enemigo que está destruyendo a muchas iglesias, a muchas familias, muchos matrimonios, muchos líderes eclesiales. ¿Realmente alguien se piensa que el problema no es tan grave? Quizás eso es lo que nos lleva muchas veces a no hacer esto o aquello. Por ejemplo, no venir a los cultos de oración porque creemos que el problema no es grave. No hay una necesidad real. Pero eso es mentira. La Biblia nos dice que hay urgencia, que hay una necesidad en la iglesia en el día de hoy de postrarse ante el Señor y clamar juntos. Claro que yo puedo orar en mi casa, en mi aposento privado, claro que sí, hermanos y hermanas. Yo puedo orar por lo mismo que se ora aquí, lo puedo hacer en mi casa, claro que sí. Pero la palabra de Dios te exhorta a ti, me exhorta a mí, a que vengamos juntos y juntos oremos, clamemos al Señor. Esto fue lo que ocurrió en aquel tiempo.
He dicho que Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá, con sus problemas, cometió sus errores. Pero hermanos y hermanas, en la época, esos 25 años que él estuvo reinando Judá, hubo un avivamiento, un tiempo de bendición en el pueblo de Israel. Dependiendo del rey que estuviera, había una situación u otra. Ante los problemas, ante las dificultades, ¿a quién acudimos? ¿A quién vamos para pedir socorro, ayuda? El texto bíblico nos recuerda que ante esa situación tú y yo tenemos que acudir al Señor en oración y hacerlo en una actitud de humildad. Pero en segundo lugar, el texto nos recuerda que no solamente tenemos que acudir al Señor en humildad, sino tenemos que admitir nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Versículo 12. Esto es uno de las joyas bíblicas, uno de los textos más hermosos, impactantes, consoladores que encontramos en la Escritura. El versículo 12, hermanos y hermanas. Después de hacer esta oración ante todo el pueblo, Josafat se dirige a su Dios. No solamente es el Dios de nuestros padres, es nuestro Dios. Y le pregunta: Señor, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? O dicho de otra manera: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de este problema? Mira, Señor, ese poderoso ejército. Bueno, no un ejército, eran 3 ejércitos. Era un triple ejército: los de Moab, los de Amón y luego los del monte Seir. ¿Qué vas a hacer tú? Y fijaos cómo continúa las palabras. Josafat dice: pues nosotros no tenemos fuerzas suficientes para hacer frente a este gran ejército, a esta gran multitud que nos atacas. No sabemos qué hacer. Señor, nosotros no somos capaces, no tenemos fuerzas. En cierta forma, Josafat no solamente acudió a Dios con humildad, buscando su rostro en oración, sino también lo hizo admitiendo su debilidad. No tenemos suficientes fuerzas para hacer frente al problema, Señor. Y no solamente reconocemos nuestra debilidad, sino también nuestra incapacidad ante la magnitud de las dificultades. Por eso dice: no sabemos qué hacer. Este hombre ya había tenido otra guerra. Este hombre, como otros reyes, habían tenido momentos difíciles en su vida. Y nos imaginamos que salieron de ellos de diferentes maneras. Pero hay situaciones, dificultades que a veces se nos presentan en la vida, que tenemos que reconocer que en ellas nos quedamos bloqueados. Y tenemos que decir como Josafat: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Tú y yo también a veces experimentamos situaciones donde reconocemos que el problema nos supera, nos sobrepasa. Dios a veces, hermanos y hermanas, permite que vivamos estas situaciones de crisis en nuestra vida para que podamos admitir que somos débiles, que nosotros no hay la capacidad, las fuerzas para salir de determinados problemas. Es por eso que Dios nos lleva en momentos concretos a situaciones donde tenemos que admitir: Señor, no sé qué hacer. Puede ser en una situación de enfermedad, de problemas laborales, problemas familiares, situaciones donde nos llenamos de temor. Esta mañana vi 2 programas de buenas noticias. Vi el de hoy, pero como teníamos tiempo suficiente, íbamos bien de tiempo hoy en casa, vimos también el programa de la semana pasada, que no pudimos verlo a través de internet. Y allí escuchábamos el testimonio de un matrimonio de Córdoba.
dos creyentes a los cuales el Señor un día les bendijo con un niño, pero este niño nació con unas discapacidades físicas. Lo tuvieron que pasar mal. Dios les proveyó de un segundo hijo y pronto descubrieron que este niño, el segundo, también tenía alguna discapacidad. El Señor les bendijo con un tercer hijo, el cual también nació con una de esas enfermedades raras que se llaman hoy en día. O sea, 3 hijos y todos con problemas físicos. Pero aún así, ellos estaban esperanzados. Escucharles es, madre mía, o sea, yo no sé cuál es el problema que tú tienes ahora mismo. Bueno, yo sé que algunos de vosotros tenéis ciertos problemas, lo sé. Pero a veces, al menos personalmente en mi vida, cuando yo acudo al Señor y quizás me puedo quejar de algo que pueda estar pasando en mi vida que no me gusta, cuando luego escucho, veo a hermanos como estos, a mí se me quita todo. Madre mía, Señor, pero yo me estoy quejando con lo que tengo cuando este hermano, esta hermana, mira en qué situación se encuentra. A veces Dios nos lleva precisamente a esos momentos, a esas encrucijadas donde tenemos que reconocer que no sabemos qué hacer. Y la palabra de Dios nos invita, como estamos viendo en esta mañana, que una de las cosas que sí podemos hacer es admitir nuestra debilidad. Que si no es por el Señor, yo de esta no salgo. Esto es lo que nos está recordando ahora aquí Josafat. Qué lección más hermosa nos deja este rey en cuanto a qué debemos hacer cuando nos encontramos en la dificultad. Es una imagen que de cierta forma ya vemos en otros textos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, fijaos qué clase de hombre tan espiritual, cuánta bendición ha traído su ministerio en el pasado, en el presente, y seguirá usándolo Dios hasta que Él venga, su Hijo Jesucristo. Es increíble encontrar en la Biblia un personaje de su estatura. Sin embargo, él también experimentó situaciones donde también tuvo que admitir su debilidad. ¿Quién no tiene ahora mismo en su mente ese precioso texto de 2 de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo, pasando una situación que él la describe como tener un aguijón en la carne? La Biblia no nos dice exactamente qué era aquello, pero evidentemente a Pablo le estaba causando un dolor tremendo. Y a lo mejor no solamente física, sino también emocional, psíquicamente, a todos los niveles. Y él había pedido en varias ocasiones, nos dice el texto bíblico, que hasta en 3 ocasiones le había pedido, le había suplicado, le había rogado a Dios en oración: Señor, quítame esto. Y él lo único que pudo escuchar de Dios fue estas palabras que tenéis ahí. El Señor le dijo: te basta con mi gracia. Hemos cantado hace un rato que Jesucristo basta. Ahora Pablo, el Señor le dice: mira, te basta con mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente presumiré, me gloriaré más bien de mis debilidades. ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso, dice Pablo, me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿por qué hago esto? Porque cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, mi incapacidad, es entonces cuando soy fuerte, cuando puedo experimentar la liberación, la salvación de Dios. Puedo ver a Dios obrando en medio de este dolor, de estas dificultades, de estos problemas que no los entiendo, que no los comprendo, que le pido a Dios que me lo quite, pero Él no me lo ha quitado y lo que me da es de su gracia, para que en medio de esa dificultad, en medio de mi dolor, de mi debilidad,
pueda ésta llevarme a ser fuerte en Cristo. Jesús, el Señor Jesús, quiere que aprendamos a confiar en Él, incluso en esos momentos donde no sé qué hacer, Porque es cuando admitimos, hermanos y hermanas, cuando admitimos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, que entonces Dios puede fortalecernos. Y tú y yo podemos, como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, podemos decir que todo lo puedo en Cristo, el cual me fortalece. Toda circunstancia, por muy difícil que sea, cuando yo me agarro a Cristo Jesús, cuando yo confío en Él, es entonces cuando puedo enfrentar cualquier circunstancia, porque sé que Dios, que Jesús me va a fortalecer. Porque todo en Él lo puedo. Qué hermoso, ¿verdad? La importancia no solamente de acudir al Señor, sino también de admitir que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Pero no solamente es necesario acudir al Señor en humildad, admitir nuestra debilidad, sino también cuando el Señor luego obra en nuestras vidas, tenemos que atribuirle a Él la victoria, los méritos, que si yo puedo salir de esa situación, y no solamente salir, sino vivir en medio de la situación, es por su fidelidad, por su bondad, por su misericordia. Versículos 13 al 19, dice que, ya lo hemos dicho antes, que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí también, en medio de la congregación, un hombre, se llamaba Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y en este hombre, que es la única vez que sale en la Biblia, en este pasaje, dice que evidentemente era de los que estaban escuchando la oración, el ruego, dice que vino sobre él el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, es decir, profetizó, habló, fue el portavoz de Dios, dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Es decir, vemos en estos versículos que la respuesta de Dios a la oración de su pueblo no se hizo de esperar. Dios habló a través de un profeta diciéndoles, versículo 15 que hemos leído, no temáis, no temáis. ¿Cuántas veces encontramos esta expresión en la Biblia? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos hombres y mujeres tuvieron que escuchar de Dios estas palabras? Incluso sus hijos, hasta los discípulos de Jesús. En más de una ocasión Jesús les dijo, no temáis. ¿Y por qué? Porque ellos tenían temor.
Cuando se nos dice, no hagas esto, es porque Dios ha visto que lo estamos haciendo. Incluso hasta Josué se lo dijo, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, yo voy a estar contigo. Y ahora, en cierta forma, el pueblo de Judá escucha estas palabras, que no teman, que no se amedrenten, que no tengan miedo ante esta multitud tan grande. ¿Por qué? Lo dice el texto. El Señor les dice, porque la guerra no es de vosotros, sino de Dios. Por eso, después de darle unas instrucciones, versículo 16, dice a continuación, versículo 17, vosotros no tendréis que pelear. Me gusta cómo lo dice esta versión, no tendréis que pelear en esta ocasión. A veces sí, había que pelear, pero hay otras ocasiones donde Dios de una forma milagrosa actúa en medio de su pueblo. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. En cierta forma esto me recuerda mucho a las palabras de otro profeta, Zacarías, cuando el Señor dijo a través del profeta, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Había un cántico antiguo, no sé si os acordáis, que decía que no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Lo conocéis, ¿no? No es con espada ni con ejército, sino que es por medio de tu Santo Espíritu. Hermanos, incluso en aquellos momentos donde Israel tenía que luchar, donde tenía que pelear, literalmente hablando, incluso en esos momentos era Dios quien daba la batalla, daba la victoria, la salvación. Y de igual manera sigue haciéndolo hoy Dios en medio de su pueblo con nosotros. Hermanos y hermanas, Dios escucha la oración. Dios escucha nuestras oraciones. Y no solo eso, sino que cada día nos colma de grandes y ricas bendiciones, incluso de bendiciones que recibimos, las cuales no las hemos pedido. Y aún así, aunque no hemos pedido ciertas cosas, Dios nos bendice. Pero la idea que encuentro aquí es que independientemente de que Dios me dé lo que yo le pida o no, incluso aunque me dé aquello que yo no le he pedido, que es algo bueno para mí, qué importante es recordar que todo cuanto tenemos, todo cuanto hemos recibido, cuanto hemos conseguido, todo lo que somos, todo viene por la gracia de Dios. Qué importante es atribuirle los méritos solo al Señor. A veces oramos, pedimos cosas al Señor, por ejemplo, que me quite una enfermedad, o que me dé un trabajo, o que resuelva un problema familiar. Y muchas veces, tristemente, tenemos que reconocer que cuando eso ocurre, e incluso ni siquiera se lo hemos pedido a Dios, pero Dios provee, nos bendice de esa forma, que a veces llegamos a la conclusión de que, bueno, a ver, esto lo he recibido, sí, pero porque yo me esforcé, ¿eh? Esto que yo tengo es que yo me lo he currado, yo he sudado mucho para conseguir todas estas cosas. Si yo tengo esta familia tan hermosa, tan entregada al Señor, esto es gracias a mí. ¿Cómo no va a ser? Y muchas veces nos olvidamos, hermanos y hermanas, que eso no es así, que todo lo que tenemos, todo absolutamente, viene de Él, es por su gracia. Tú y yo no nos merecemos nada. Pero sin embargo el Señor nos lo ha dado todo, y especialmente a su Hijo, por pura gracia. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor obró de esta manera. Josafat sabía que la victoria se debió a la misericordia de Dios. Versículo 21. Es por eso, y me gusta, ¿no? Si seguimos leyendo, que ya hemos leído versículo 18, versículo 19, dice versículo 21 que ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Fijaos, en los versículos 18, 19,
21 se nos está diciendo que cuando ellos escucharon la respuesta a su oración, ellos adoraron a Dios, se pusieron a alabarle, se pusieron a cantarle, pero si todavía el Señor no había hecho lo que había prometido, da igual. Ellos en fe confiaron en el Señor y como consecuencia se pusieron a adorar a Dios, aunque Él todavía no les había liberado de los enemigos. Y una vez que el Señor lo hace, continúan, dice el texto, adorando, alabando al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Ellos en cierta forma se estaban mostrando una actitud de adoración, de reconocimiento. Señor, todo esto es por tu gracia. Suceda lo que suceda, tú eres el Dios soberano. Te reconocemos. Aunque tú no nos concedas lo que te pedimos, tú vas a seguir siendo nuestro Dios. Toda la gloria, hemos cantado, toda la honra sea para Dios. Incluso aunque Él no me dé lo que yo le estoy pidiendo, aunque Él no me libere de la prueba por la cual estoy pasando, toda la gloria es para Él. En todo momento alabaré al Señor, decía el salmista. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias en todo. ¿Y por los problemas? ¿Por las dificultades? Bueno, si entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, también daremos gracias a Él. Porque es precisamente como hemos visto hace un momento, que es en la debilidad, cuando reconocemos, admitimos que somos débiles, que en nosotros no hay fuerzas, no hay poder para vencer al enemigo, es entonces cuando el Señor nos muestra que en medio de la debilidad podemos ser fuertes. Y por eso alabo, adoro, glorifico a Dios, independientemente de cuáles sean las circunstancias. No solamente hay que acudir al Señor en humildad, admitir nuestra debilidad, atribuir los méritos, la victoria, la salvación a su fidelidad. En cuarto y último lugar, el texto nos recuerda la importancia también de asumir nuestra responsabilidad. Versículos finales, del 18 al versículo 30, que si me lo permitís podemos leer en casa. Según el relato bíblico, vemos que Dios obró la salvación. Ellos no tuvieron que hacer nada, Judá. Dios hizo que el enemigo, ese triple ejército, salieran al campo de batalla y entre ellos mismos se matasen. Se mataron unos a otros. Israel nada más cuando llegó al campo de batalla vio el terreno lleno de cadáveres. Y como se hacía en aquellos tiempos, ellos tomaron las riquezas que habían allí tiradas. Eran tantas que nos dice el texto que estuvieron 3 días recogiendo tanta riqueza, 3 días. Y al cuarto día ellos llamaron a aquel lugar el Valle de Beraca, versículo 26. Esa palabra significa bendición, bendición. Es decir, era un valle donde podrían haber habido muchos muertos por parte de Judá, pero no fue así. Y por tanto ellos llamaron a aquel valle el Valle de la Bendición. Pero es importante, hermanos y hermanas, que aunque Dios obró de manera milagrosa con su pueblo, Josafat y Judá, ellos tuvieron que asumir ciertas responsabilidades. No todo había que dejárselo en las manos de Dios. Y hay al menos 2 cosas que dice el texto, concretamente versículo 20, que hicieron los de Judá. 2 cosas que en cierta forma también te corresponde a ti y a mí. Podemos orar, podemos pedirle al Señor algo en nuestra vida, alguna necesidad que cubra, ¿verdad? Pero aunque dependemos de Él, reconocemos nuestra debilidad, que nosotros no podemos, pero aún así hay cosas que tú y yo sí podemos hacer y debemos hacer. Y hay al menos 2 que menciona el versículo 20, y es, por un lado, confiar en lo que Dios dice.
Versículo 20 al final dice, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y venceréis. Obviamente este confiar, este creer, como traducen otras versiones, en el Señor, no significaba quedarse de brazos cruzados, no. Hay mucha gente que considera que Dios puede darle un trabajo o Dios me puede sanar de una enfermedad. Eso sí, el enfermo no se quiere tomar la medicación. Y el que busca trabajo no quiere salir a buscar trabajo. No, ora, pídele a Dios, Señor, dame un trabajo, pero yo salgo a la calle a buscar un trabajo. Señor, sáname de esta enfermedad, tú sabes cómo me encuentro. ¿El médico te ha dicho que te tomes esto? ¿Que hagas esto? Hazlo. Tómate esta medicación. No, el Señor me sanará de forma milagrosa. ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? Ellos confiaron en Dios, pero eso les llevó en segundo lugar a actuar. Es decir, confiar y actuar van juntos. Versículo 20 dice que ellos se levantaron. Una vez que el Señor les dijo lo que iba a hacer, dice versículo 20 al principio, que ellos se levantaron por la mañana. O dice otra versión, se levantaron muy temprano, madrugaron. Uno podía haber dicho, bueno, yo me quedo en la cama, si el Señor ha dicho que Él va a luchar por nosotros, ¿para qué voy a ir yo? Muchas veces pasa lo mismo en los cultos, ¿para qué voy al culto? Con que vayan otros, que oren por mí, no es necesario, no. Esta gente, aún sabiendo lo que Dios iba a hacer, se levantaron pronto e hicieron la parte que les correspondía a ellos. Y luego ya Dios obrará. Luego Dios obrará. El creer y el hacer van cogidos de la mano. Hermanos y hermanas, aunque Josafat he dicho al principio que él cometió muchos errores, claro que sí, en su vida. Capítulo 18, lo veréis, hizo un pacto con el rey de Israel, eso a Dios no le gustó. Le llamaron la atención luego un profeta, capítulo 19, los primeros versículos. Él cometió errores, pero no cabe duda que fue un hombre que, como decía al principio, fue considerado uno de los mejores reyes de Israel. Un hombre que fue diligente en las cosas del Señor. Él confiaba, pero al mismo tiempo actuaba. Un hombre que cultivó, por así decirlo, una relación estrecha con Dios. En el capítulo 17 veréis los primeros versículos allí en casa, de que él fue una persona que anduvo en los primeros caminos de David, su antepasado. En los primeros caminos, quiere decir antes de que David pecara con Betsabé y matara a su marido. Antes de eso, David fue un hombre que, wow. Y nos dice el texto que este Josafat anduvo en los caminos de David. Él desechó la idolatría, siguió los pasos, las huellas de su padre, guardando los mandamientos. Además, en segundo lugar, vemos que fue un hombre que se preocupó por el bienestar y la protección del pueblo de Judá. Puso en marcha toda una reforma en Judá, tanto a nivel espiritual como a nivel militar, estructural, dotacional, judicial, a todos los niveles. Hizo un trabajo enorme este rey, pero sobre todo una cosa que vemos que sobresalió de este personaje bíblico es que él recuperó, le dio la prioridad a la enseñanza regular y sistemática de la palabra de Dios, la cual al parecer estaba abandonada, arrinconada. Este hombre puso la palabra, la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, en manos de un equipo de personas que fueron por todo Judá exponiendo la palabra de Dios. Capítulo 17. Hermanos y hermanas, no hay avivamiento. No hay avivamiento. Que por cierto, ya llevo un tiempo que en esta iglesia no escucho oraciones de este tipo. Hace un tiempo recuerdo que, Señor, aviva tu iglesia. Quizás no necesitemos ser avivados porque ya no escucho de estas oraciones. Hermanos y hermanas, si queremos que Dios bendiga a esta iglesia, nuestra iglesia en Castilla-La Mancha, en nuestro país, a nivel global también, si queremos un avivamiento como está surgiendo, porque hay que decirlo, en otras partes del mundo sí están habiendo avivamientos, evidentemente es necesario que le demos centralidad a la palabra de Dios, a las Escrituras. Esto fue lo que hizo Josafat.
Por eso el Señor bendijo de esta manera. No es que una mañana se levantara este hombre, mira ahora qué bueno que soy. No, en su vida, a lo largo de su vida, vemos que hay un proceso. Y cuando hay un lugar especial para la palabra de Dios, y cuando el pueblo del Señor, la iglesia, le da prioridad a la oración, ocurren cosas. Ocurren cosas. Eso sucedió con la iglesia primitiva. Ahí tenemos los relatos de los hechos de los apóstoles, o mejor dicho, los hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, que nos dicen que los primeros creyentes perseveraban, es decir, se dedicaban de continuo ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, es decir, a la palabra, a la enseñanza de la palabra de Dios, a las oraciones, a la comunión unos con otros y al partimiento del pan. Y luego, en varias ocasiones, seguiremos viendo a partir del capítulo 2 cómo se nos va diciendo que la iglesia iba creciendo, que el Señor iba añadiendo a la iglesia aquellos que habían de ser salvos, tanto de hombres como de mujeres. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Hoy sigue ocurriendo esto en ciertas partes del mundo, no cabe duda. Concluimos. ¿Estás pasando por un tiempo de dificultades, de problemas? ¿Estás viviendo ahora mismo, hermano, hermana, amigo, amiga, situaciones que te están llevando a ese dilema donde no sé qué hacer ahora? No sé qué hacer. En esta mañana hemos visto a través de la palabra de Dios que el Señor nos dice algo que sí podemos hacer, al menos 4 cosas. Nos dice que podemos acudir a Él en oración, que podemos admitir que somos débiles. Señor, yo no puedo. Como tú no lo hagas, se va a quedar sin hacer. Yo no puedo. Pero si tú obras a través de mí, entonces sí podré. Porque en Cristo todo lo puedo, que me fortalece, que me da poder, que me da la capacidad para poder hacer esto o aquello. La Biblia nos dice que cuando no sepamos qué hacer, miremos al Señor. Me he saltado una frase del versículo 12. Ese versículo que lo he enfatizado como una de las joyas bíblicas que encontramos en la Escritura. Ellos dijeron, fijaos, mira, nosotros, Señor, no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Fijaos, no sabemos qué hacer. Y mirad cómo termina el versículo. Y a ti volvemos nuestros ojos. Al parecer ellos no estaban mirando al Señor. Y de igual manera cuando tú y yo dejamos de mirar a Jesús, es cuando muchas veces nos encontramos en situaciones tremendamente difíciles. Por eso la necesidad del texto nos recuerda de volvernos a Jesús, de volvernos a Dios, de mirar a Él y solo a Él. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que fueron ejemplares en cuanto a su fe. Fijaos, termino con este pasaje de Hebreos 12 del 1 al 3, dice que nosotros, decía el autor, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dice ahí el autor, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Fijaos, siguiente versículo, fijando nuestros ojos, nuestra mirada, ¿en quién? ¿En el problema? No. Fijando nuestra mirada en Jesús, pues de Él, de Jesús, procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, teniendo en cuenta esto, meditemos en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, nos dice el Señor en su palabra, no nos cansemos.
ni nos desanimemos. Cuando nos encontramos en situaciones, en problemas, en dificultades donde no sabemos qué hacer. Bueno, sí, sabemos qué hacer. Miremos a Jesús, pongamos nuestros ojos en Él. Y es cuando miramos a Jesús y vemos su ejemplo, en su naturaleza humana. Él sufrió, experimentó dolores que tú y yo jamás vamos a pasar. Antes decía que cuando yo veo ciertas familias, situaciones por las cuales se están pasando, cuando yo los veo a ellos digo, lo mío no es nada. Bueno, hay otro personaje, hay otra persona que cuando lo miramos a él, probablemente si lo hiciéramos con frecuencia, no estaríamos quejándonos como muchas veces hacemos. Jesús sufrió, experimentó la cruz, el madero. ¿Para qué? Hemos leído, para darnos ejemplo. Para que no nos cansemos, para que no nos desanimemos, para que sigamos adelante. No sé cuál es tu problema. Jesús lo conoce. Y en esta mañana Él nos invita a todos, a que pongamos nuestros ojos en Él y solo en Él. Y cuando lo hagamos, vamos a darnos cuenta que a través de Jesús somos fuertes. Incluso en medio de la debilidad, somos fuertes. ¿Por qué? Porque Él lo es por nosotros. Y agarrados a Jesús, no hay nadie que nos pueda derrotar. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra, hermanos, hermanas y amigos, en cada uno de nosotros.